Bienvenida, Delma, gracias por estar acá. Gracias por invitarme, gracias por favor, nos encanta. la convocatoria y felicidades. Me llamó mucho la atención lo de Delma, que hace algo muy parecido a vos, tiene muy buena ida y Hablas vuelta mucho, con las redes sociales, claro. me encanta lo que Te haces. animás a la cámara, al micrófono, Sí. a comunicar, que no es Sí. algo fácil. ¿Editas vos tus videos? ¿O te lo Mira, edita en alguien? un principio sí, Ajá. cuando recién comencé los editaba yo. Ahora tengo a una persona, community manager que bien. me ayuda. Le Bien. mando un beso a Joa Makaruk. Nusaki es su cuenta. Ah, de paso la el chivo. Joa, sí, la Sí, conozco. a la ella Joa. también no hace mucho que inició. Empezó hace muy poco, y bueno, sí. yo confié en ella desde un Qué bueno. principio. Y bueno, la verdad que nos llevamos re bien. Ella me entiende súper bien. Y se logra Y- algo lindo, digamos. Sí, la verdad que sí, porque bueno, no es fácil tampoco encontrar No. a alguien que quiera Que maneje tu entender, idioma. claro, lo que vos querés comunicar. Exactamente. Así que bueno, le mando un beso a Joa y le agradezco por la paciencia. Che, bueno, un tema interesante. ¿Por qué? Porque es interesante porque todos los que estamos acá, alguna vez nacimos, Exacto, partimos, sí. nacimos Ay, qué linda a este explicación. mundo, ¿no? Entonces todos tenemos que ver, pero ustedes entienden más porque lo viven en primera persona, Tal ¿no? cual, Sí. tal cual, Bueno, quien lo lo que- pasa por el cuerpo. Lo que queremos saber es qué es ser puericultora. Bien, bueno, yo les voy a contar en un principio qué soy yo antes de ser pueri, sí, porque Sí. yo llegué a ser pueri, bueno, a través de un poco mi experiencia. Cuando culmino la escuela secundaria, me fui a hacer la licenciatura en obstetricia, acá en Concepción del Uruguay, en la UNER. Recibí en el año 2013, si mal no recuerdo, y bueno, por cuestiones de la vida no ejercí la profesión. Me recibí y me dediqué a otra cosa que nada que ver. Sí. Nada que ver. Y bueno, fueron esas cuestiones por ¿Te ahí. recibiste de, perdón, Licenciada en obstetricia o más comúnmente conocido como Sí. partera, ¿sí? Lo que Ah. generalmente... Bien. se ¿Las dos conoce- cosas son iguales? O sea, el término es el sí, mismo fin. exactamente, Ok. exactamente. Por ahí la gente lo conoce más como partera, porque el término licenciada en obstetricia Sí. Claro. a veces se confunde con el médico obstetra. O sea, entonces por ahí la gente piensa que somos médicas y las licenciadas en obstetricia, la realidad es que no somos médicas, digamos. Después está el Claro. médico obstetra, sí que hace, o sea, tiene otras incumbencias. con razón nos confundimos. Claro, todos. es medio confuso. Bien. No es culpa nuestra. No, Tiene es, muchas sí, es aristas. confuso. Ujú. Sí, la gente por ahí piensa que las Claro. licenciadas en obstetricia somos médicas. Bueno, no lo somos. Claro. Ok. El médico tiene unas incumbencias y la partera tiene otras. Bien. Que bueno, me voy a poner a explicar, pero son distintas. No, pero Ah, está bien. bueno también. Volvemos a lo que te decía, muchos ignoramos términos, profesiones, y está bueno que lo puedas explicar también. Y bueno, en el año 2018 fui madre de Felicitas, que hoy tiene 6 años, le mando un beso. Ay. Y luego de ser madre empecé a ver, bueno, mi profesión y De viste otra- que ser otra madre, mirada, te exactamente, cambió la te mirada. cambia la cabeza por completo. Entonces empecé a ver como mi profesión desde otro lado y quise vincularme con mi profesión desde otro lado. Y fue ahí cuando empecé a formarme como pueri. Hice una formación en la Asociación Civil Argentina de Puericultura, una formación a distancia. La hice Ah, a distancia. sí, a través de la virtualidad, digamos. A los 2 años culminé esa formación de pueri y bueno, fue ahí cuando terminé la formación que arranqué con esto de las redes y demás como para darle un poco de difusión, no, bueno. no tanto a lo de la obstetricia, sino un poco Sí. más a lo de la puericultura, que no es tan conocido y que es un término que la gente por ahí no tiene ni idea Bueno. Sí, de porque qué ¿qué significa. pasa? Vamos ahí, claro. Porque ¿qué pasa en el momento de que uno va a ser mamá? Hay un médico que atiende a la mujer. Llevas al bebé a el pediatra. Exactamente. Pero falta algo ahí en el ahí va. medio. La puericultura Sí. vino como a llenar ese A vacío. mí me faltó algo ahí en el medio. Exacto, así tal cual lo Bien, describís. bueno, vamos a ir a eso puntualmente. Ahora sí lo tenemos que explicar con palabras que la gente del otro lado entienda, porque puericultura es una formación, una fusión entre dos palabras. Ujú, exacto. Entonces sería un acompañamiento Acompañar. durante y después del parto. ¿Es así? Exactamente. Bien, Yo creo que, ok. lo que mejor define a la puericultura es esta palabra, acompañar. Bien. ¿sí? Sí. El acompañamiento empieza ya desde la gestación. Ok. ¿sí? Hay algunas mujeres que me convocan ya cuando están embarazadas para informarse, para hablar de la lactancia, de algunas cuestiones, o como más que nada para saber qué esperar, ¿sí?
no hay mucho que podamos hacer en el embarazo a nivel del cuerpo, ¿sí? Claro. Antes Sí, se creía que prepararse para la lactancia era, Sí. bueno, preparar las mamas, como... Sí, yo bueno, escuché unas eso. cosas medias raras que ahora ya Sí. se sabe que no No. son necesarias Ok. de hacer, pero sí informarse, ¿sí? Como para saber, bueno, qué esperar, qué cosas van a suceder, cómo se comporta el bebé, más allá de que uno puede prepararse y después pasa todo lo opuesto, pero Sí. bueno, tener Bien. información ya facilita claro. un poco las cosas, ¿sí? Entonces, Es el acompañamiento, perdón, es a la madre durante y después es a la madre y al bebé. exactamente, A las dos cosas. en el acompañamiento luego de que se produce el nacimiento es el acompañamiento a la díada, que se dice. Ok. Trabajamos con, o yo trabajo con la mamá y con su bebé y muchas veces en realidad con las familias. Generalmente me pasa que cuando voy a ver a una mamá que está con su bebé, están solas muchas veces, ¿sí? Y en otras ocasiones, bueno, hay ahí una persona que está acompañando, el papá del bebé, pero bueno, como que Sí. no se involucran. O sea, siempre llego yo y es como que, uy, huyen. Claro. Pero bueno, O sea la que realidad los es- papás medio que les da miedo. no sé ¿Por si qué? les da miedo, pero como que por ahí, o todo el común de la gente piensa que la lactancia es algo como exclusivamente de la mujer. Ok. Que si bien sí, es la mujer la que tiene Sí, la teta sí, y claramente sí, es la la leche. mujer la que amamanta, Sí. la lactancia es una responsabilidad un poco de todos. Claro. Sí. Sí, que Y si eso- es acompañada, El ambiente, mejor. El ambiente es Exactamente. Claro. El Sí. ambiente, el apoyo, porque Exacto. tenés que dejar de Ni hacer hablar. cosas, dejás el guiso por la mitad Tal porque cual. tenés que dar la teta. Ni Dejás el hablar. coso Tal por la cual, yo mitad. creo que el real trabajo 24/7 creo que es ese. O sea, la Tremendo. lactancia los primeros Tremendo. días, los primeros meses, realmente es un poner el cuerpo día tras día, o sea, Sí, yo recuerdo que es muy complejo. amamanté solamente a Milka porque me fue muy dificultoso a mí la maternidad, el amamantar, perdón. Yo pensaba que era como en la tele, como de propaganda de bebé. Claro, claro. Y agarrabas el bebé y lo ponías en la teta y ya está. Y todo fluía hermoso. No, no era así. Es tremendo, es Sí. un camino tremendo. Es tremendo. Emocionalmente. Ujú. Oh. Sentir que no puedes alimentar a tu bebé es desesperante. Sí, sí. Y bueno, encima vas al pediatra y le decís, no, le estoy dando leche de fórmula. No, ¿cómo le vas a dar leche de fórmula? Tenés que darle la teta y te retan. Sí, Es importante eso Es que dice Eva, ¿no? tremendo. El cuando... No, el qué tenés que hacer Claro. de la sociedad y lo que a vos te sale. exactamente, sí. Hay un abismo. Sí, Ni hablar. sí, tal cual. Bueno, vamos a hablar un poco del parto. Yo, como te dije fuera de aire, te voy a hacer preguntas que ignoro como hombre y que ignoro encanta, también me por gusta, la ¿sí? profesión, digamos, ¿no? Y Sí. entonces yo siempre digo que lo que hago con las personas es aprender. Cada uno de los que entrevistamos es aprender Claro. de ellos, ¿no? Sí, me gusta Y- mucho cuando los hombres se involucran y preguntan. A veces, esto que yo te decía, que generalmente huyen, pero me ha pasado que he ido, por Ah. ejemplo, con embarazadas que me convocan para este tipo de acompañamientos y a veces se suman. Yo siempre les digo, decile a tu pareja, Ah. o bueno, a Que veces no hay venga, una que pareja, escuche. pero bueno, claro, Claro. que venga. Y a veces se suman y surgen unos interrogantes súper interesantes Guau. por parte de ellos. Así que me encanta Bueno. que... Parto. Bien. En estos últimos tiempos se habla de distintos tipos de partos. ¿Qué es lo que le recomendás a la mamá para el momento del parto? Un parto, a ver si el término está bien, A natural ver, o un ajá. parto programado para cesárea. Ajá, bien. Sí, se dice en realidad parto vaginal, ¿sí? Ok. Parto por vía vaginal o puede ser el parto por cesárea. En realidad, si hablamos de recomendar, bueno, obviamente que depende de muchísimas cosas. Hay embarazadas que pueden tener un parto por vía vaginal. La realidad es que en la mayoría de los casos se puede. Y hay otra minoría en la que no. ¿sí? Interesante En la lo que acabas de aparece. decir. que por Interesante lo que acabas de decir. indicación médica. Exacto, porque eso claramente, yo igual hoy por hoy no me estoy desempeñando como licenciada en obstetricia en ningún sistema de salud, esto lo quiero aclarar, pero bueno, más allá de eso, si Bueno, yo acá estaría, podés opinar lo que quieras igual, si bien. yo estaría, digamos, desempeñándome, Bien. no es una incumbencia mía, digamos, de Ah. poder determinar o poder dar una indicación de una cesárea o un parto. Esto es algo que decide el médico. Señorita, ¿sí? permítame, señora, Sí. le pregunto. ¿Significa que vos no te meterías en ese tema si le che, mirá,
¿Te recomiendo este tipo de partos o este? No, o sea, Ok. uno puede dar ¿Cuál? la Pero, información. ¿cuál de los dos partos favorece más a la lactancia? No, sin duda el parto por la vía vaginal. Sin duda Porque que el Ok. cuerpo se prepara. Buena Sí, pregunta. porque hay un montón de cosas que suceden durante un parto por vía vaginal que no suceden en una cesárea, Claro. porque una cesárea es una cirugía que se realiza en un quirófano y bueno, Dicen que tarda la bajada de la leche, por ejemplo. Una de las cosas, ¿Eso es ¿no? real? Sí, ¿Eso es real? eso es real. Un Bien. poco no tiene que ver con la cesárea en sí, sino con todas las intervenciones que la rodean. Esto que te Claro, decía, la claro. cesárea al ser una cirugía se realiza en un quirófano, requiere de otro tipo de preparación, Claro. requiere de anestesia. A la mamá después tal vez le cuesta un poco más el posparto, ¿sí? Claro, Porque está bajo el sí, efecto de la anestesia. No tiene tanta libertad de movimiento porque hay una cicatriz ahí, entonces Claro. Todo eso todo retrasa eso, el amamantamiento. claro, como que por ahí puede entorpecer un poco, pero bueno, esto que hablábamos hoy, saber todo esto ya desde el embarazo, Sí. muchas veces Ayuda. tener toda esa info después facilita un poco las cosas, Bien. ¿sí? Para eso pero están bueno, ustedes. exactamente. Ahí está, Volviendo al tema claro. del parto o la cesárea, sin duda que el parto por vía vaginal siempre es Más favorable. como lo ideal y más favorable en muchísimos aspectos. Lo dijiste vos en el principio, dijiste algo muy interesante, que casi todas las mamás están Sí, preparadas para eso, es más, exactamente. la mayoría. Y bueno, es interesante eso saber. Después hay realmente, bueno, hay claramente embarazos que son llamados de riesgo y donde Ok, hay claro. realmente una necesidad de que ese embarazo finalice por una cesárea. Eso, por supuesto, como ya lo dije, lo va a decidir el médico, ¿sí? Y después lo que, digamos, hoy por hoy está tal vez sucediendo mucho es que hay como un temor por ahí muy, muy grande al dolor del parto, sí. a no Claro. poder soportarlo. Esto es algo que yo también trato de charlarlo Sí, con las sí. embarazadas, hablar del Es como dolor. que parece más, más fácil por cesárea. Exactamente, No es más se fácil por termina tal vez cesárea. eligiendo Yo la tuve cesárea. las dos experiencias. Sí, Yo tuve eligiendo las dos una experiencias. cesárea, más allá de que uno puede tener un parto por cesárea y puede ser una experiencia hermosa. Sí, O sea, por yo no supuesto. digo eso, pero muchas veces se termina eligiendo por eso, por un temor que Sí. hay muy grande a no poder soportar el dolor del trabajo de parto y demás. Entonces esto que también se puede charlar durante el Qué embarazo y que bueno. se puede trabajar, ¿sí? De dónde viene ese dolor, Sí. a qué es específicamente, bueno, un montón de Los cosas. miedos. Exactamente, ¿sí? Bueno, yo le tengo más miedo a la lactancia. Y bueno, después más allá de Es el eso, miedo a lo desconocido exactamente. también. Igual la embarazada siempre puede elegir, ¿sí? Sí. Pero bueno, está bueno elegir con toda la información sobre la Sí. mesa. O sea, sabiendo los pros y los contras de cada cosa, Sí. de una cesárea y de un parto, después poder realmente elegir, pero elegir con información, Bien. ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a la bajada de la leche? Explicamos un poco primero qué es la bajada de la Claro. leche, porque estamos hablando y capaz que no se entiende. un Señora, carajo. señor, los que están ahí del De otro lado, estamos lactancia. hablando de Bien. lactancia. Estamos hablando de lactancia, exactamente. Una vez que se produce el parto, ¿sí? Sea parto, digo parto, sea el nacimiento, sea por Nacimiento. vía vaginal o sea por Sí. una cesárea, ¿sí? En ese primer día, luego de que el bebé nace, perdón chicos, voy a decir Sí. teta, todo. Sí. Todo podés decir acá. Disculpen, pero Este es un medio diferente, podés decir lo que quieras. lo tengo, es una palabra Claro. que tengo como reincorporada y bueno, la digo todo Claro, el tenemos tiempo. igual, escuchá. Torta. Ah, bien. Tenemos el pip. Dale, vos. Se produce en ese primer y segundo día después del nacimiento se produce una sustancia, las tetas producen para alimentar Claro, al bebé claro. una sustancia que se llama calostro, Calostro. ¿sí? Ay, me había Ah. olvidado de Que hablamos un montón nosotros las puericultoras también del calostro, Sí. es una especie de oro líquido, le decimos porque es como Wow. la primer vacuna que el bebé Ay, qué recibe, ¿sí? maravilla. Se produce en muy pequeñas cantidades, es de color amarillo, por eso la comparación con el oro, por su coloración, ¿sí? Claro. Es Y pegajoso. por sus nutrientes, Y por sus obviamente. nutrientes, exactamente, porque es fundamental para el bebé recibirlo. Sale en muy Lindo, poquita qué cantidad importante. y es la primer leche que se va a producir que se da entre los primeros días después del parto, ¿sí? El primer, segundo día. Luego ese calostro cambia y pasa a ser una leche más como la leche tradicional que conocemos, más blancuzca, más fluida. Ese proceso de pasaje del calostro a esta otra leche es lo que conocemos como bajada de leche. Esto que vos me bien. decías, Ok. esto. que se da entre el segundo y el quinto día después del Claro. parto. Muchas veces la bajada de leche se da
en el hospital o en la clínica, y otras veces se da cuando la ¿qué mujer tema ya está en su casa, cuando ¿sí? Cuando ya se tarda? fue de alta. Cuando tarda y el bebé tiene hambre. ¿Qué En hacer? realidad no pasa nada, porque antes no Sí. es que no hay nada ahí, está el Sí, calostro. sí. Sí, lo importante es saber es que desde el minuto 1 que el bebé nace, tiene que ir a la teta, ¿sí? O sea, Sí. estar en contacto Directo. exactamente. Lo importante a tener en cuenta es que sí, que la bajada de leche puede tardar, porque a veces Ay, sí, qué hay angustiante. muchas intervenciones cuando uno Claro. está en el ambiente hospitalario que a veces retrasan, ¿sí? La Claro. bajada de leche, pero lo importante es saber que no es que no hay nada ahí, o sea, está el calostro, tenemos que generar Ponerla, el estímulo, bebé en la teta exacto, con confianza, para con que la confianza. bajada de leche se produzca. La realidad es que la teta necesita estímulo, Claro, ¿sí? claro. ¿Cómo hacemos ese estímulo? Bueno, con el bebé prendido la teta, mucho estímulo va a hacer que esa bajada de leche se produzca más rápido, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que el bebé nazca y no pueda estar con su mamá, porque esto es algo que a veces Claro. también sucede, Sí. por ejemplo, hay alguna complicación y el bebé tiene que estar en la neo. Entonces, no hay un bebé que vaya a succionar Claro. ahí, no tenemos estímulo. Bueno, también ahí nosotras Se retrasa un poco, se podría decir. jugamos las pueris, un papel Claro. fundamental para acompañar a esa mamá y poder Claro. generar ese estímulo en la teta para que en el momento que ese bebé salga de la neo, esté de alta y necesite prenderse al pecho, haya algo ahí, Claro. ¿sí? Porque si el bebé está en neo de repente una semana y esa teta estuvo una semana sin recibir estímulo, Claro. después se complica un poco todo, ¿sí? bien. Entonces, cuando En el los bebé primeros- está con su mamá, Los primeros momentos son fundamentales. Sí. Eso estás diciendo para Sí, la lactancia. exactamente, El contacto sí. con la mamá. Eso en Ni el primer hablar. momento. el contacto, siempre que se pueda, obviamente, Sí, sí, a veces sí. hay cuestiones que no lo permiten porque algo se complica y como te decía, tal vez el bebé tiene que ir a neo. O la pero mamá bueno, se siente mal, qué sé yo, exactamente, también. también, pero siempre que se pueda, que el estímulo en la teta desde el minuto 1 lo haga el bebé, todo el tiempo. O sea, cuanto más tengamos el bebé con Contacto con el nosotras, bebé. el contacto piel con piel, lo que decimos, es muy Qué lindo. favorecedor, no solo para la lactancia, sino también para un montón de otras cosas. Para el ¿sí? vínculo. Para el Ni vínculo, hablar. para un montón de cosas. Pero bueno, fundamental permitir ese contacto y mucho estímulo. ¿Qué hacemos ¿sí? para no desesperar? Porque en el primer Oh, contacto bueno. también sentimos, Claro. sentimos dolor. Volvemos al dolor, a lo que decías Sí. recién. Sí, sí. Este- Bueno, esto, tener un poco la información ya desde el embarazo ayuda mucho porque uno Por eso sabe. son tan importantes de su laburo, digamos. Claro, Y después más te o dicen, menos qué es lo que va a no suceder. se prende bien, empiezan las opiniones. Ah, tal no cual. se prende bien, no te está agarrando, no te, o no. Ahí tenés va, que tomar sí. agua, Un montón de empiezan los Pará, opinólogos. pará. Una se Claro. convierte en madre Ah, y de sí, repente sí, sí. todos saben. Viene todo. Sí. Todos Claro, saben, ¿no? exacto. ¿Se das cuenta? Y cada Bueno, parto es algo diferente. Obviamente. ¿Qué, cada uno- ¿Qué sí. podemos decir en ese momento? No, para, yo tengo mi puericultora. Exacto. Yo Solo tengo mi escucho lo que ella me puericultora dice. y ella me va a guiar. Es un Ni buen hablar. punto Y sí. para que Sí. realmente la información pueda llegar Sí, bien. yo como siempre tiene le que ser. digo, o sea, no solamente... Sin interferencias. Claro, no solamente, no porque siempre tengan que consultarme a mí, pero en una época en que también la información abunda, Ay, sí, como Claro. en todos hay- los ¿viste? medios. Y la desinformación. Es más. como un bombardeo Claro. constante, entonces siempre les digo, bueno, vayan verdad? como a la fuente, Sí. ¿no? ¿Es verdad que ciertos alimentos favorecen? No, No. esto Ah, era... mito. no. Mito, Después vienen los sí. mitos. Y por acá me ponen esta pregunta. A ver. Parto respetado, el término parto Ahí respetado. va. ¿Qué tiene que exigir una mamá al momento de un parto a un profesional o en una clínica a la cual va a acceder? Bien, me gusta esa pregunta porque muchas veces se confunde el término parto respetado, la gente se imagina como el parto en el agua, el parto, bueno, Claro. parto respetado puede ser una cesárea también, ¿sí? Ah, Puede o sea, ser se le en una puede llamar- institución, Claro. digamos. El parto Pero- respetado, la realidad es que no es un tipo de parto, elegir. es un derecho, Ok. Ahí va, ¿sí? ahí Ah. va. La realidad es que tanta era la violencia por ahí que Antes. que las mujeres experimentaban al Sí. momento de ir a parir, Sí. ¿sí? Que, bueno, hubo un montón de mujeres que, digamos... Nos parecía normal, o sea, yo parí- Sí, estaba muy yo pa- naturalizado. Yo parí Antes hace estaba 27 muy años. naturalizado. Hace 27 años atrás, Exactamente. imagínate, no te preguntaban un pomo y sí fue, sí. No digo traumático, porque yo sabía que tenía que ir ahí y hacer caso, digamos, lo que Ujú. me Claro. decían los médicos y Claro, yo estaba uno a merced. como que no se Me preguntaba sentí mucho, como ¿viste? a merced, digamos, Wow. en un hospital público, Ujú. por ahí no hay tanta delicadeza.
y bueno, nació, qué sé yo, pero sí, bueno. y tal vez en ese momento te pareció que bueno, que También. estuvo bien, y hoy viéndolo un poco, tal vez Sí, repensándolo sí. otra vez, te das cuenta que algunas cosas podrían haber sido O distintas. se llevaban al bebé y no te explicaban. Exacto, No, exacto. tremendo. Bueno, eso es un poco ¿Viste? lo que contempla... Explícame, no me dejes acá sola tirada. Claro, lo que contempla esta ley que se creó, porque se creó una ley, Ah, mirá. ¿sí? La Qué ley de bueno. parto respetado para proteger a estas mujeres que sufrían tanta violencia. La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género. De ¿sí? que toman decisiones por vos, digamos, Exactamente. sin Entonces, consultarte. bueno, hay o sea, esta ley cuenta con todas estas cosas que la mujer puede exigir que se respeten al momento en que ella llega a la institución para parir, sea para parir por vía vaginal o sea para un parto por cesárea. Hay ciertas cosas Sí. que se pueden hacer incluso durante la cesárea para que el nacimiento sea como más amoroso, Sí. más respetuoso, y que realmente la protagonista sea esa mujer que va a parir y su bebé. Ni hablar. Por Y no supuesto todo- que el doctor sabe que es lo mejor. Exacto, por supuesto, ni hablar, ¿no? ni hablar, Tampoco sí. te vas a poner a decir quiero una cosa y No, el por médico te supuesto dice, que no. No, porque tenés presión alta. Por supuesto, o no, por eso porque- yo también se los digo a esto cuando a algunas embarazadas que acompaño, bueno, elegí un médico, una médica, un ginecólogo, una ginecóloga en el que realmente confíes, que realmente puedas hacerle todas las preguntas, Sí. que realmente sepas que al momento de decidir, él va a decidir realmente lo que es mejor para vos y para tu bebé. Es re importante esto, que Sí, realmente puedan elegir a un médico o una médica en el que realmente confíen, ¿sí? Sí. Para que, bueno, llegado el momento sepan que se pueden como entregar y que ese médico va a decidir lo que es mejor para ellas, ¿no? Bien. Después, ¿en qué momento entras vos? Bien, acá también quiero hacer una salvedad. Obviamente que yo como partera, si bien actualmente no me estoy desempeñando en ninguna institución de salud, las parteras formamos parte de equipos médicos, ¿sí? Ok. Estamos en los hospitales, estamos en las clínicas y demás. No así las puericultoras, Claro. porque la puericultura es una profesión que no está reconocida como tal. En la Mirá. actualidad, las puericultoras no tenemos matrícula, ¿sí? Por eso, no es lo que yo hice es una formación, no es una Ok. carrera universitaria, porque al día de hoy no estamos ¿Cómo haces? Wow. ¿Podés ir a la clínica o al Entonces- hospital? O al hospital. La Podés realidad ir es que, si te dejan. que no estamos por ahí muy bien, bien vistas, vistas. claro. Sí, podemos ir, sí, Sí. podemos ir como que Como vamos a visita. visitar a la Ujú. embarazada, pero no en Calidad calidad de profesional, ¿sí? Hay muchas puericultoras formando parte de equipos médicos en clínicas, o sea, en el ámbito privado por ahí se Sí. pueden ver, ¿sí? En los hospitales no, porque al no estar matriculadas, obviamente no hay manera de ingresar. A veces hay puericultoras que figuran, no sé, como de repente de administrativas y ejercen como pueris, porque bueno, no es, al no estar reconocida Claro. la profesión, es algo por lo que estamos luchando Mirá. también, Mira, interesante. porque salga la ley, para que podamos tener matrícula y para que, bueno, realmente en lo que es la lactancia se hable como un mismo idioma, ¿no? Porque esto Sí. muchas veces Es re pasa importante, también. aparte. O Las sea- mujeres se van de alta y No como sabía. que con un montón de información muy confusa, porque bueno, la enfermera dice una cosa, el médico Sí, dice otra, sí. o sea, entonces como que no hay una misma Línea. línea, ¿no? Entonces es muy complejo también y por eso es que estamos también luchando para que esta ley salga. Hola, la mejor decisión que pude tomar en el embarazo fue solo escuchar a la profesional que me atendía, porque me han llegado a decir que tome cerveza para la producción de leche. Wow. Cerveza. Tremendo. Sí, esto se escuchaba un montón. Tengo un papá también que pregunta cosas, primerizo, que está Bien. buenísimo. Sí, me bueno, gusta. esto también vamos a aclararlo. ¿no? Cerveza sí, cerveza no. Cerveza sí es- no. No, Ah, bueno. alcohol O sea, no. sí te gusta la cerveza sin alcohol, obviamente, Ah, si mira. te gusta la pueden tomar, pero no para aumentar la Antes, producción. claro. No hay nada que puedan, claro, que puedan tomar o comer para aumentar la producción. Ok. La realidad es que para aumentar la producción, lo único que podemos hacer es poner al bebé a la teta. La teta funciona como estímulo-respuesta. Tac, Más tac, estímulo recibe, claro. más produce. Mar- Y si ¿Qué tengo haces? dos Qué natural, bebés, qué dos natural bebés eso. y produce para dos bebés. Wow. Y si tengo tres, produce para tres. ¿sí? Tremendo. Adapta la Eso. producción al ¿Cómo estímulo. haces cuando producís mucha leche? Bueno, esto pasa en algunos casos también, Sí. ¿sí? Embarazadas de repente que tienen miedo a no tener suficiente y embarazadas
que les pasa de producir un montón. También hay cosas como para tener en cuenta. ¿Y durante el ¿sí? embarazo podés perder leche también? Sí, en el embarazo hay también ya, porque el calostro, que es esta primera leche que hoy hablábamos, que sale en esos primeros días, ya está desde el embarazo, ¿sí? La realidad es que no sale por una cuestión que tiene que ver con las hormonas y la placenta, bueno, no me voy a poner a explicar todo eso, pero la leche ya está ahí. Está esperando que llegue el momento para salir al exterior. Para alimentar al bebé. Sí, exacto. Sí, durante el embarazo a veces les pasa a las mujeres que de repente se tocan y ven ahí. Pero bueno, no hay que hacer nada con eso. O sea, si sale, perfecto, lo dejamos. Y si no sale, no pasa nada. O sea, no tenemos que hacer ni toquetear ni nada. Un papá raro, primerizo ¿sí? tengo. Sí, a ver. Bien, Eso pregunte. para vos. Dice, para mí. ¿Acompañan a mujeres después de un aborto espontáneo, por ejemplo? Sí, bueno, la realidad es que también después de un aborto o después de una pérdida gestacional, depende en el momento del embarazo que se produzca, la realidad es que en el después a veces también hay leche en esas tetas y no hay un bebé a quien ofrecer, alimentar, ¿no? Es que lo que llamamos lactancia en duelo. También las puericultoras hacemos un acompañamiento de eso porque, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer con esa leche, ¿sí? A veces, de repente, no sé, esta mamá tal vez quiere extraerse para poder donar, ¿sí? La leche materna también se puede donar. Así como uno va a donar sangre, hay bancos de leche. Bueno, acá en nuestra provincia no. La realidad es que en la Argentina hay muy pocos, ¿sí? Debería haber muchísimos más. Acá en las cercanías no hay ninguno. En nuestra provincia. Bueno, pero no. existe pero la modalidad. Existe, sí, la de posibilidad. La leche se dona, va a un banco y después estos bebés que hablábamos, que bebés prematuros que van a neo. Obviamente que esa leche que esa mamá dona y esa mamá previo a donar tiene que hacerse análisis. Sí, yo me después, imagino. Dale a mi bebé la leche de otra, no me la puedo después imaginar. esa leche me cuesta. Sufre un proceso como si fuera una especie de pasteurización para que se entienda. Para después podérselo ofrecer a otro recién nacido, ¿no? Quiero que hablemos, hablemos de la mastitis. Bien, cuando tenés superproducción y no sabes dónde meter toda esa producción y se te genera mastitis. Claro. ¿Qué es mastitis para los hombres que estamos escuchando? Es como una especie de infección que aparece durante la lactancia en las mamas. Un dolor, puede aparecer en fiebre, levanta fiebre, es un horror. Exactamente. También las puericultoras hacemos acompañamiento en casos de mastitis, por supuesto también en conjunto, siempre lo importante de trabajar de manera interdisciplinaria, porque al haber una mastitis muchas veces se requiere una medicación que por supuesto nosotras no podemos indicarla, tiene que indicarla el médico, ¿sí? Entonces se hace ahí como un trabajo conjunto porque la lactancia continúa, se puede seguir dando la teta. A mí me recomendaban paños tibios. Bueno, hoy ¿viste? La recomendación es no calor, nunca en las tetas calor. Era peor. No, sí, siempre, en los casos yo que me calentaba un trapito con la plancha, me lo pasaba, un dolor. No, claro, no porque ya tenemos calor ahí. Cuando hay mastitis hay como si fuera una especie de fiebre, entonces no ponemos más calor, sino que se te acumula la leche, no sale, claro, te hace doler. Una inflamación, es una inflamación exactamente. ¿De qué? ¿Cómo sería la explicación? De los conductos, claro, el conducto, digamos, como que lleva la leche hasta el pezón para que pueda salir, digamos, una especie de manguerita para que se entienda. Tengo un papá primerizo digamos que me cuenta, mi bebé estuvo 21 días en neo, ya que mi señora estuvo con medicamentos. Recién a los 10 días se pudo prender a la teta, porque fue el momento en que nos dijo la enfermera. Y ahora al contrario, no la está soltando. Dice, nosotros en el curso de preparto nos sacamos todas las dudas y la verdad nos resultó súper bueno en el curso y ahí aprendí hasta dar la mamadera, dice él. Yo no pude estar en el parto debido a que aparte de la cesárea tuvieron que hacer cirugía de peritonitis, mirá, porque había muchos profesionales, pero por suerte tuve a la partera que se encargó de grabarme todo. Y no sé si eso está permitido, ¿se puede? No sí, sé. Sí. Y de calmarme. Del consentimiento. Y de calmar a mi señora, ¿no? Dice, por los nervios que tenía. ¿Qué tema no querer perdernos de nada, ¿no? Wow. En un momento tan privado para la mujer. También esto como la foto, la grabación. Sí. Subirlo a las tiene que redes, ser chavado eso. Sí, subirlo a las redes. Consensuado, ¿no? Sí, es algo que hay que como charlarlo de antes, claro. porque por ahí el rol del acompañante
pasa más por otro lado, me parece a mí, que por ahí por estar como sacando grabando. como que Sí. pero bueno, tal vez era algo que ya habían Ya hablado habían y pautado, la mujer claro. quería Sí, eso, ni no sé, hablar. pero bueno, la realidad es que lo que la mujer necesita en ese momento es como Contención. otra cosa, Sí. sí, más caricia, bueno. Qué importante para la mamá sentirse linda. Ni hablar. Parece una Ah, tontería, obvio. pero vos estás en ese momento, ¿no? Súper vulnerable, venís con una panzota y después encontrarte con vos, con tu El cuerpo. después. Eso también El es después re importante. es muy complejo. Muy fuerte. Es muy complejo. Muchas veces cuando durante el embarazo, y esto también lo charlo como mucho con las mamás, porque como todo el foco está puesto como en el parto o en ese Sí. momento, y la Y el realidad es después. que lo complejo viene después, ¿sí? Como vos decías, Encontrarte. encontrarse como en otro cuerpo. Realmente te cambia muchísimo la manera de ver las cosas. No tenés tanto tiempo para vos. No, ni hablar. Y bueno, y la gente espera, sobre todo por esto mucho en esto realmente juegan un papel muy importante las redes, ¿no? Esto de Sí. la famosa que se ve Sí. radiante a la los 15 semana. días de ser madre. No, salen de la Mentira. clínica. Ah. O sea, es como que esto es una presión extra para la Salen de mujer. la clínica ya divina. Claro, Pará. común y corriente, que realmente esto es re difícil de lograr porque además nunca se vuelve a ser la de antes, No. ni físicamente hablando ni mentalmente hablando, y está bien que esto sea Claro. así. Hay que, digamos, naturalizar un poco más esto, ¿no? Sí. Que bueno, nunca se Qué vuelve a lindo. ser la de antes y hay como que, bueno, pero hay que amigarse con esa nueva identidad, con esa nueva yo. Bueno, ¿qué pasa también con la mamá cuando dejás de amamantar? También, sí. Chau, chicos, todo por el piso. Bueno, eso no tiene que ver tanto Ah. con la lactancia, tiene mucho que ver con más allá de que hayas dado la teta o no, tiene Sí. que ver con los cambios hormonales que igual van a ocurrir Claro. en el embarazo. Más allá de que después Claro. decidas dar la teta o no. Viste que Bueno, ahí está. igual. Vamos a ese mito que si das, sí, que las tetas se si caen por dar- amamantas, sí, por dar se la te teta. caen las tetas. No, Sí, no. chicas, se te van No, a caer se igual. te van a caer igual, exactamente. pero- Lo mismo que la caída del pelo, que muchas veces ocurre. Experimentamos después de- claro, en el después del posparto parto. también tiene mucho que ver con una cuestión hormonal y no tanto con la lactancia en sí, digamos, se te más pone, con las hormonas. se te pone poroso, como opaco. Bueno, todo eso tiene que ver con la maternidad. Imagínate todo lo que tenemos que afrontar y encima alimentar un bebé, que el bebé esté bien. Y encima lidiar con las expectativas del entorno o de la exacto. sociedad que pretende que la mujer siga siendo como funcional, ¿no? Sí. Que se reincorpora al trabajo, Sí. que siga como si nada, pero además que críe, o sea, que Sí. es una madre presente, que o sea, se exige Sí. realmente un montón, ¿no? A esa mujer que se convierte en madre y... Pregunta, ¿cómo alimentarte durante la lactancia? Bueno, sí, muy muy importante esta pregunta. En principio lo que tengo para decirle es que coman, porque Por favor. cuesta como incluso Sí. encontrar... Ah, yo, ¿sabés qué? eh, En serio. se suele sentir muchísima sed y muchísimo Ahí va. hambre, pero bueno, cuesta como encontrar los momentos para sentarse Comer y bien, comer. comer sí, pero bueno, bien. la importancia de alimentarse. En el embarazo también, ¿no? Llevar una alimentación dentro de lo que Equilibrada, se pueda, equilibrada. equilibrada, ni hablar. Pero bueno, hidratarse y sí, tratar de comer lo que se pueda cuando se pueda, pero Ni bueno, hablar. alimentarse Sí. Vamos- porque dar la teta implica un desgaste energético muy grande Claro. y bueno, hay que recuperar esos nutrientes. ¿Cómo la gente te encuentra, cómo te ubica y cómo, bueno, en tu profesión, digamos, tenés un cupo para mamás? No sé, quiero que te vendas y digas, bueno, mi trabajo Bien, es este bien. específicamente y bueno, cómo te encontramos en las redes, que ahora lo vamos a poner ahí Bien, abajo. en las redes me encuentran como Delma-PIP de partera y pueri. Ah, Ahí bien. va. Delma. PIP, guión bajo PIP. Perfecto, Delma. Ahí me pueden escribir por Instagram. Respondo muchas preguntas por Instagram, me consultan cosas y a veces asesoro también por ahí. En el Instagram tienen mi enlace para entrar a mi WhatsApp y me pueden escribir. Yo, como les decía hoy, actualmente no trabajo en ninguna institución de salud, ninguna clínica, ningún hospital, trabajo de manera privada. O sea, Ok. las embarazadas se ponen en contacto conmigo, voy a su casa, ¿sí? Y bueno, las asesoro o las acompaño en el
en lo que ellas necesiten, ¿sí? Claro. Muchas veces me convocan ya desde el embarazo para esto, informarse. Ir conociéndote en a vos también, claro, ¿no? también, Ir conociéndote, exactamente. ver si hay buen feedback, Exacto, como se dice. ya conocernos para el después, ¿sí? Si surge alguna otra cosa, ya me conocen, ya tienen mi contacto, Bien. ya saben cómo trabajo y demás. Y después, bueno, muchas veces cuando el bebé ya ha nacido, sí, y la embarazada no, perdón, la mujer ya se va de alta luego del hospital o la clínica y está en su casa esos primeros días con ese recién nacido, con un montón de dudas, sí. inquietudes que le surgen, dolor, las tetas, no sé, lo que sea que le esté pasando, también me convocan y yo voy a la casa, ¿sí? Recién A cualquier hora, cualquier día, porque a veces estas cosas son cosas que no, como que No hay horario. no hay horario y no pueden esperar, entonces bueno, yo cuando Ah, se está. comunican conmigo les consulto, hay cosas que a veces sí pueden esperar de un día para el otro y hay Y hay otras situaciones que que, no. son Claro. para resolver de manera inmediata. Entonces les pregunto, ¿necesitas que vaya ya? Sí, por favor, ya. Bueno, agarro mis Ay, cosas mirá qué y bueno. me voy. Qué bueno. A cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día. Decís que te preguntan mucho por Instagram. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés que conocer bien el caso, tenés que... Exactamente. O sea, no es simple, hay una pregunta. No te Sí. puede contestar así. Sí, no, hay parece. cosas que a veces son como para responder por ahí Y y otras hay personalmente. otras cosas que no. Claro. Y también las redes tienen un poco esto, que claramente las consultas que uno responde por ahí no son cosas que uno vaya a cobrar después. Claro. Y Ni realmente hablar. esto es, Sí. si bien hoy hoy por hoy no vivo de esto, es Bueno, un pero es un trabajo trabajo, también. es un trabajo. Y El la otro realidad tiene que entender es que, que- claro, es que para formarme, obviamente yo cuando hice la formación, una formación que la hice de manera privada y por supuesto tenía un costo. Y todo lo que tiene que ver con, no solamente con la lactancia en específico, sino con la salud en general, Sí. cambia todo el tiempo. Entonces una tiene que ir actualizando los conocimientos también. Yo no me También. puedo quedar con lo que estudié en la Claro. formación de Pueri porque de ese momento al día de hoy Uf. cambió Sí. un montón de cosas. O sea, todo el tiempo van saliendo protocolos nuevos, cosas nuevas y mantenerse actualizadas, si bien siempre surgen actualizaciones Incluso, gratuitas y demás, la mayoría de las sí. cosas hay que pagarlas. Sí, Sí, es una ni realidad. hablar, todo sí. tiene un costo. eso Entonces, sí. bueno, es como que uno tiene que ir un poco midiendo eso también. No puedo responder todas las consultas que me llegan. A Por veces le digo, Instagram. mira, ¿querés que programemos un encuentro? Claro. Bueno, es re difícil también manejar un poco Lograr eso. eso, lograr Sí. que la gente entienda eso. Uy. Exactamente. Sí, no puedo parar, es impresionante. Tengo La más cantidad de consultas. mensajes, dale. Una Ah, sí, duda claro. siempre que tuve. ¿Cómo afecta el cigarrillo en una madre que está dando la teta? ¿Le afecta al bebé? Por supuesto, sí. No se puede fumar, bueno, no se sí, no, No se debería. debe. Ujú. Exacto. Ni durante el embarazo, ni durante la lactancia. Bien El clarito. alcohol y el cigarrillo, No, son buena compañía. no. La realidad es que, bueno, sabemos que a veces es muy complejo, sobre todo con el cigarrillo. Hay algunas recomendaciones también. Claro. Mamás que dicen, bueno, yo no, quiero Dejé dar la de teta, fumar, ponele. quiero dar la teta, pero bueno, no puedo. No puedo dejarlo, ¿sí? Ah, Uf, qué bárbaro. es Bueno, no lo había pensado. que dé la teta igual, porque Claro, es preferible y sí. que dé la teta y amamante, que fume y dé la teta y no Que no que lo dé dé, fórmula claro. y fume, ¿sí? Oh, Entonces, tremendo. bueno, algunas recomendaciones que tienen que ver con cambiarse la ropa, lavarse bien las manos, fumar afuera. Sí, ni hablar, no ambiente cerrado. No es que estoy, pero No, no se entienda no. que quiero promover. Pero no, pero no, bueno, no. en una mamá que me dice, mira, yo no lo voy a dejar. Esto fue un caso que tuvimos, Mirá. me acuerdo Mirá. cuando durante la formación dimos como el consumo de sustancias y demás. Había digamos, nos hicieron hacer una especie de estrategia de abordaje para una mamá que nos decía, que nos consultaba y que nos decía, mira, yo no lo voy a dejar, no voy a dejar de fumar, no puedo, lo intenté por todos los medios, no puedo, pero bueno, quiero dar la teta igual. Bueno, ¿qué puede hacer o cómo nosotras como Pueri podemos aconsejarla para Claro. que el impacto sobre ese bebé sea menor, ¿no es cierto? Bárbaro. ¿Lo podés hacer online? ¿Te pueden contratar online también? Sí, también hago, sí, Claro, sí, sin está duda. bueno. Porque hay gente que nos está escribiendo fuera de la localidad. Exacto, por eso. sí. Por supuesto que siempre la presencialidad es lo mejor y no todas las situaciones se pueden abordar de Claro. manera virtual. Ok. ¿Sí? Por eso yo tengo un grupo en donde estamos todas las pueris de muchos Ah. lugares del país, ¿sí? Un grupo de WhatsApp en donde siempre nos estamos consultando y muchas veces
A veces cuando nos escriben mamás de otros lados, bueno, por ahí nos contactamos con alguna compañera que sea mira qué de bueno. ese... Hay como porque una hay red. cosas, exactamente, Hay como una se llama Pueris Enredadas. Mirá. justamente. Qué lindo. Dale, Y bueno, dale, y ahí va. nos vamos como por ahí derivando o preguntando, porque hay cosas que realmente requieren de la presencialidad, no todo se puede abordar a través Ni de, hablar. Bueno, una- qué trabajo, de las redes. Qué trabajo ¿no? hermoso que hacen. Bueno, gracias. Ojalá que más mujeres puedan acercarse con confianza y puedan tomar esto que haces vos. Ni Sí, hablar. sí, Tengo ¿Nos un queda una más? mensaje. Ajá. Dice, dejar la leche materna, ¿cómo se puede guardar? Después dice, me encanta que los hombres participen en el parto. Me encanta que las mamás ahora que no dejan ver al bebé por su entorno o por su familia. Como cuidan. Mínimo 15 días. Mirá. ¿Eso es bueno para que la mamá y el bebé estén tranquilos? Sí, en realidad yo ¿Qué siempre... quiere hacer un aislamiento? Son decisiones, para- ¿no? Son decisiones, Claro. ahí va. Yo siempre hablo también cuando me El reúno con las acompañamiento embarazadas. es lindo también que te Sí, acompañen. pero bueno, por ahí el tema de las visitas. A veces está bueno como Mm. poder limitar un poco. Por supuesto Sí. que depende de lo que cada mujer quiera y con lo que se sienta cómoda. De repente hay personas que les encanta que No, pero ¿qué pasa? A veces, ay, pero ella era re social. Yo re No. iba a tomar mate con ella. Bueno, pero bueno, ahora es mamá y sí, cambió. cambia. Y sí, la es lo que dijo realidad, ella, ¿no? claro, la realidad es que lo ideal es dar esos primeros días el espacio para que esa familia se conozca, se adapte a toda esta nueva dinámica Claro. de que implica tener un recién nacido en casa. A veces hay otros niños ya en la A casa. veces hay otros niños. Uf. Entonces, si la gente que va a ir para ofrecer ayuda, buenísimo. Para Bienvenidos cuidar a esos sean. niños, para Claro. cocinar, pero si va a ir para esperar que lo Atiendan. atiendan, bueno, claramente eso mirá. no. ¿eh? Ay, Bueno. mira qué lindo. Eso Ojalá fue en que Herrera sí. el año pasado para la Semana Mundial de la Lactancia, que todos los años, la primera semana de agosto, hablamos de todas estas cuestiones. Y Mirá. es una semana como para visibilizar esto y nos sirve también para visibilizar mucho el trabajo de nosotras, las Claro. puericultoras. Claro, ni hablar. Todos los años se elige un lema. Bueno, es una semana que se realiza a nivel mundial, digamos, se habla de esto y se trata de concientizar y demás. Eso fue el año pasado en Herrera, fui a dar una charla que para sorpresa mía vinieron muchas. Vieron que bueno. Herrera es un pueblito Sí, sí, es más pequeño. chico. más chico que Vaso, Vaso, obvio. y a pesar de eso fueron un montón de Qué mamás con sus bebés, preguntaron, se armó un re lindo Bueno, debate. pueden ir chicas jóvenes también que no son mamás, que Por algún día supuesto lo que serán. sí, que por algún día lo supuesto. serán. La charla era abierta para todos, ¿sí? Claro. Porque como digo, la lactancia, y este fue el lema que se eligió el año pasado, la lactancia es una responsabilidad De todos. Ni no hablar. solamente de la mujer que da Claro. la teta. Sin duda la mujer que da la teta tiene la teta y es la que produce, pero después que la lactancia se pueda dar y que pueda fluir depende de un montón de factores del entorno. Claro. El trabajo, por El ejemplo. trabajo, tal cual, ¿sí? Se trata de promover la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y la realidad es que la mamá a los 3 meses o a veces antes tiene que volver a su trabajo. Sí. ¿Y cómo hace Claro. una madre que tiene que estar de repente 8 horas fuera del hogar para continuar? No, o sea, no sé es cómo súper hacen. Para mí, difícil, sí, es súper sí, complejo. Por eso hace falta que, bueno, Esto, que algunas este cosas aprendizaje. puedan como cambiar, ¿no? Para también permitir eso que se quiere lograr, ¿no? Que la lactancia sea exclusiva hasta los 6 meses, que después se sostenga hasta los 2 años, que es lo que la Organización Mundial de la Salud promueve, pero bueno, después del dicho al hecho a veces no es Entrecho. tan sencillo. Delma, querida, Sí. nos encantaría seguir hablando con vos mucho más. Qué La lindo. verdad, excelente. No, me quedé con la boca Sí, abierta. excelente. Gracias. Gracias Qué bueno, por todo. qué bueno. No, ¿Cuánto- gracias a cuánto para? ustedes. Gracias a ustedes por el No, espacio y por me favor. sentí súper cómoda. Bueno. Así que bueno, cuando quieran, De verdad, ni hablar. vuelvo.